Estado se puede hablar que existen algunos sitios concretos 3, 4, 5 mil años, pero no estaba extendido a nivel de todo el globo. Esto solo es un fenómeno que podemos decir que es del siglo XIX, del siglo XX. A día de hoy sí que existen estados soberanos en todas las partes del globo. O todo, digamos, casi prácticamente toda la Tierra está sometida a la jurisdicción de un Estado. Eso sí, pero el gobierno, perdón, el Estado moderno, que es una forma, la cual el poder es una forma abstracta, pero no es un poder que obedezcamos a una persona en concreto, sino a una especie de ente abstracto, una especie de corporación. De hecho, la idea de corporación está muy presente en el Estado, es en el sentido que es inmortal. Por ejemplo, que los gobernantes no son responsables con su patrimonio del daño, del bien que puedan hacer al resto de la sociedad, es una forma histórica. Es una forma histórica mutante. Mutante, es decir, que puede cambiar perfectamente. Formas tecnológicas, como por ejemplo la moneda o la moneda de Bitcoin, pueden afectar seriamente a la forma que adquiere el Estado. Otra cosa es que gracias a estos cambios tecnológicos, el Estado tenga por qué desaparecer o cambiar. No, probablemente mute, pero no desaparezca. Es decir, los Estados vivieron sin moneda estatal mucho tiempo y pueden vivir sin moneda estatal mucho tiempo. Simplemente se adaptan. Ahora, perdería mucha fuerza, perdería mucho de la legitimidad y de la fuerza que tienen a día de hoy. ¿Qué pasa? Si el gobierno domina el dinero, puede directamente hacerse con la propiedad o con las rentas de la población. Puede expropiar a la población el dinero a voluntad, a través, por ejemplo, de los mecanismos de inflación. Bukharin decía que la inflación es una ametralladora contra el capital, es una forma de expropiar la renta a los capitalistas, ¿no? de forma de que sus rentas en el banco literalmente se los expropian, emitiendo moneda nueva. Y además queda un aura de omnipotencia al gobierno. Porque si se fijan, yo siempre lo comento, no sé si lo comento alguna vez, ustedes se acuerdan de Draghi diciendo, haré que todo lo que sea posible, ¿no? Yo recuerdo que los faraones antiguos salían, obviamente asesorados por sus sacerdotes que le decían cuándo iba a haber un eclipse o cuándo iba el Nilo a crecer, salía el día de las crecidas del Nilo y hablaba el faraón y las aguas se calmaban o se regaban los campos. Pues esto es una magia semejante. Draghi sale en la prensa diciendo, haré todo lo que sea posible y las aguas del mercado se calman. ¿No? Ese aura de impotencia dice, hay un problema, inyectaremos miles de millones a la economía. Solventaremos los problemas inyectando dinero, o subiremos esto, bajaremos. Eso lo puede hacer porque tiene el dinero, ¿no? Porque tiene el monopolio de la creación del dinero. Entonces, claro, si controlas el dinero, controlas una parte de los medios económicos y controlas, digamos, en última instancia la riqueza de la población. La Constitución española y las constituciones de casi todos los países de nuestro entorno reconocen una función que es la función social de la propiedad. Es decir, que su propiedad está subordinada a una especie de uso social. No se determina con claridad cuál es ese uso social, o sea que queda al arbitrio o a la discreción de quien gobierna en cada momento o de las leyes que el soberano de cada momento pueda emitir al respecto. Es decir, que el Estado literalmente puede, por un lado, expropiarle todas sus propiedades justificando algún tipo de interés social, algún tipo de necesidad colectiva, algún tipo de principio de justicia social, lo que sea. La indemnización la decide el propio gobernante, más o menos con una ley o con algún tipo de norma. Puede expropiarle prácticamente toda su renta, si quiere, a través de tributos, porque no hay ningún límite de hecho o concreto del porcentaje, por ejemplo, del impuesto sobre la renta que le pueden poner. No hay ningún límite. Se habla de una cosa no confiscatoria, pero no se define qué es confiscatorio y qué no es confiscatorio. Y después, a través de la inflación, puede quitarle a usted sus ahorros, literalmente pulverizarlos, expropiarlo de una forma, si quiere, indolora o de forma invisible, puede expropiarle, y estas inflaciones del 8 o el 10%, literalmente le están pulverizando el 10% de su capacidad de compra a muchas personas. Y cuidado, porque el problema es que la inflación no es solo un fenómeno de que suban los precios. La inflación es redistributiva, es un efecto que quita las rentas a unos y se las da a otros, porque no es solo que suban los precios. Los que compran en primer lugar, y el Estado cuando crea dinero compra en primer lugar, compran los precios de ayer. Las demás personas tienen que comprar los precios de hoy o de mañana. Hay un proceso de distribución de renta de los últimos a favor de los primeros. Y los primeros normalmente son los estados o sus asociados. Entonces, el Bitcoin en parte puede eliminar este problema, en parte, pero no todo. Es decir, aun habiendo bitcoins, el Estado, si tiene la fuerza de las armas, puede decir que tiene que pagar usted un tanto de bitcoins cada año. A lo mejor no en forma de impuestos sobre la red. A ver, en muchos países que no tienen recaudación fiscal, ¿no? Que no tienen capacidad de recaudación fiscal porque la gente es muy laxa o no quiere pagar impuestos a la renta o tiene fama de defraudadores,
los impuestos se concentran en los impuestos al consumo, por ejemplo, en la gasolina o el gasoil, simplemente porque ahí es más difícil escapar, es más difícil controlar. Pues si se fijan en muchos países del mundo, la gasolina está mucho más cara que España, y no es porque esté más cara, les cobran más impuestos porque es así donde recaudan. A lo mejor no recaudan tanto por renta, pero recaudan por bien de este estilo. O impuestos a la comida, por ejemplo, o impuestos al consumo. De hecho, por ejemplo, en tiempos de Franco no había impuestos a la renta, pero el Estado funcionaba. ¿Cómo funcionaba? Con impuestos a la seguridad social, por ejemplo, que básicamente es un impuesto también, lo que llaman seguridad social, o con impuestos al consumo o al patrimonio. Y eso se puede recaudar en Bitcoin perfectamente. Una herramienta nueva, es lo que decía Van Krevel, muchas herramientas nuevas, muchas herramientas que se llevan a la descentralización o llevan a autonomía, van a llevar a cambios en la forma política. Lo que puede salir de ahí, no lo sabemos, pueden salir ciudadelas, pueden salir ciudades-estado, pueden salir muchas ligas, pueden salir muchas otras formas de organización política. Ahora, per se no va a acabar con ellos. Y el Estado es eso. Eso, si estuviera el profesor Negro, lo explicaría mejor, que tiene un libro sobre las formas del Estado. El Estado actual es una forma entre muchas, que más o menos tuvo éxito, porque antes se decía, porque su capacidad de recaudar tributos es mucho mayor. ¿Y por qué? Porque nosotros no le pagamos impuestos a un rey. Si pagáramos impuestos a un rey, un conde, un marqués, un califa o así, lo veríamos en persona y nos daríamos cuenta de que le estamos pagando a una persona y esa persona vive bien a costa nuestra. A día de hoy le pagamos los impuestos no a un rey, un conde, un marqués, le pagamos los impuestos a un ente que supuestamente somos todos, pero realmente no somos todos, ¿no? Uno de los grandes principios teóricos del liberalismo es separar lo que es el Estado del resto de la sociedad. Otros quieren integrar el Estado con la sociedad, como si fuera un ente, digamos, endógeno a la propia sociedad. Los liberales clásicos consideraban el Estado algo exógeno, un grupo de personas que extraían las rentas del resto de la sociedad. Pero recuerden una cosa, el dinero antes era mundial, algo semejante al Bitcoin, es decir, era un dinero que no estaba bajo el control de los estados, que era el oro y la plata, es decir, que circulaba por todo el mundo y los estados, digamos, no podían monopolizar la creación de oro y plata, por lo menos en el espacio occidental. En China sí que lo intentaron con el papel moneda. Una religión es universal, es absurdo hacer una iglesia nacional con todos los respetos, no tiene ninguna lógica. Es decir, si va usted al cielo le piden pasaporte o le piden el carnet de identidad, es decir, no tiene mucha lógica teológica hacer una religión nacional, pues tampoco tiene mucha lógica económica hacer una moneda nacional. Pero en cambio se admitió y todo el mundo lo entiende de la forma más normal del mundo, cuando no tiene ninguna lógica, porque el dinero es un medio de cambio universal que sirve para comprar aquí, allá, viajar, moverse, ahorrar, etcétera, pero a nivel mundial, y tiene o debe tener un valor mundial. La gente compraba, vendía y a nivel mundial en el tiempo, por ejemplo, del Imperio Español. La plata española acababa en China, se comerciaba con ella a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? A través de una serie de viajes, y acababa en China comprando productos allí, porque era una moneda mundial, igual que el oro. Lo que pasa es que después se eliminó la referencia metálica a las monedas, y ahora la moneda es una especie de fiat. Y en el caso del euro ni siquiera fiat es una cosa que no está respaldada más que por la garantía de la propia economía europea. El Bitcoin le quita mucha... El Bitcoin, y no solo el Bitcoin, lo que apunta usted, la tecnología blockchain, ¿no? Que pues puede servir para hacer registros, puede servir para muchas funciones que el Estado desarrolla a día de hoy. Básicamente le quita la legitimidad o el poder de decir, mira, yo tengo la capacidad de emitir dinero a voluntad y resolver los problemas así a corto plazo, y cuando hay un problema, pues hay una pandemia o así, yo inyecto dinero y yo saco los problemas de encima. Claro, es un poder que digamos que otro tipo de monedas no tiene. ¿Qué pasa? Que ese tipo de actuaciones causa consecuencias después y la gente no liga unas con las otras, ¿eh? O sea, mucha gente no liga la inflación actual con las medidas de la pandemia. O sea, esa omnipotencia que nos salvó en la pandemia es la que nos está condenando ahora, pero no hay una ligación entre una y otra. La otra, a la culpa ahora la tiene Putin, ¿no? Pero bueno, es decir, que es un elemento muy importante en el sentido que quita legitimidad y le quita parte del poder al gobierno, parte del poder de financiarse. Solo puede financiarse con impuestos. Por ejemplo, yo creo que el Bitcoin, de adaptarse, llevaría pues, a bastante más paz, aunque no lo tenga así, porque las guerras habría que pagarlas en el momento y del bolsillo con impuestos. Serían mucho menos populares, por ejemplo. Aunque siguiera habiéndolas, serían mucho menos populares. Serían una escala menor. Viendo un poco la historia de Bitcoin y la tecnología que tiene, con la que se ha construido y demás, ¿cuál sería, desde el punto de vista de Álvaro o de Bastos, la batalla más grande, si ideológica por la construcción social que tiene hoy en día los estados, o la tecnológica? Porque en la tecnológica
se ha nombrado una palabra que es blockchain y, bueno, creo que en el mundo de Bitcoin, el que ha estudiado un poco el tema se ha dado cuenta de que blockchain no tiene ningún tipo de capacidad, digamos, de fuerza, pero la invención de Bitcoin como solución completa, sí. Yo creo que es la ideología, por un motivo. Primero porque la ideología, muchos de estos avances tecnológicos como el blockchain o, por ejemplo, como el Internet cerrado, ¿no? Son fruto de ideología. Es decir, en su momento, el camarada Al Gore quería hacer el Internet abierto para el Estado. Es decir, que el Estado pudiese entrar cuando quisiera en nuestras cuentas, leer nuestros correos, si no puede ya, pero bueno, que teóricamente pudiera hacerlo de forma legal, entrar en nuestros correos, en nuestras cuentas bancarias, que pudiéramos leer todo lo que tenemos en Internet. Fueron los teóricos de ¿cómo se llama? Del cripto, ¿no? De la criptografía, los que impidieron esto. Pero cuidado, los teóricos cripto, lo cuenta un libro que se llama Levy, eran todos de ideología libertaria, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque históricamente muchos avances para la libertad, o que podían tener potencial libertario, al verse solo como tecnologías y no como potencial, no desarrollar su potencial libertario, fueron apropiadas por el Estado. Por ejemplo, la imprenta en su momento tuvo un potencial libertario enorme, pero rápidamente fue apropiada por el Estado a través de censores, a través de imprentas públicas, por ejemplo, o usándola, por ejemplo, para establecer manuales de lectura obligatoria en las escuelas. Es decir, se usó la imprenta contra todo lo que se quería evitar, precisamente. El Internet le pasa lo mismo. Internet, tecnología más libertaria que el propio Internet, no puede haber, pero rápidamente se le está dando la vuelta, está siendo transformada en países como China en instrumento de control. Instrumentos de control extremos nunca vistos en la vida, simplemente porque el Internet ahora nos puede controlar, leer todo y censurar todo lo que hacemos. Entonces, si no hay un potencial, igual que el blockchain es fruto de una ideología libertaria, igual que el Bitcoin, si no se aprovechan puede darse la vuelta. Eso es lo que temo yo.